Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Al borde de la montaña. La Sierra Madre se extendía interminablemente ante Bruno Ramírez mientras ajustaba su mira, el fino aire de la montaña quemando sus pulmones con cada respiración controlada. A sus 42 años, había pasado la mitad de su vida en lugares como este, remotos, hostiles, donde la línea entre el éxito de la misión y una bolsa para cadáveres se medía en latidos. 15 años en las fuerzas especiales le habían enseñado paciencia, precisión y el arte de tomar decisiones difíciles en situaciones imposibles. Objetivo fijado, susurró por su micrófono de garganta, observando el complejo más abajo a través de imágenes térmicas. 3 meses de vigilancia habían llevado a este momento. Un centro financiero de un cártel de drogas anidado en las montañas de Sinaloa, protegido por la geografía y la corrupción en igual medida. El agudo timbre del teléfono satelital cortó el silencio de la montaña como una cuchilla. El dedo de Bruno se congeló en el gatillo. Nadie llamaba durante las operaciones a menos que el mundo se estuviera acabando. Su observador, un joven agente del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, llamado Torres, lo miró con ojos interrogantes. Bruno había aprendido a confiar en sus instintos. Algo andaba mal. Había construido su vida en compartimentos de control, el guerrero que desaparecía en sus operaciones en la sombra y el hombre de familia que entrenaba a equipos en las ligas menores y ayudaba con las tareas de álgebra. Durante 12 años, había mantenido esos mundos separados a través de una planificación cuidadosa y una disciplina férrea. Su esposa, Laura, entendía las ausencias, las explicaciones vagas, la forma en que a veces se despertaba buscando armas que no estaban ahí. Su hija, Ana, era su ancla. 16 años, brillante, amable, con los ojos verdes de su madre y su propia terquedad. Había heredado su mente táctica, a menudo resolviendo problemas complejos con el mismo enfoque metódico que él aplicaba a las operaciones. Cuando tenía 8 años, desarmó y volvió a armar su bicicleta después de que Bruno mencionara que entender cómo funcionan las cosas era la clave para arreglarlas cuando se rompen. El teléfono volvió a sonar a través de su auricular. La voz de su coordinador crujió con estática. Ramírez, estás comprometido. Tenemos movimiento en la cresta este. Pero la atención de Bruno estaba fija en ese teléfono. En 23 años de matrimonio, Laura nunca había llamado durante una misión. Jamás. Ella entendía el protocolo, los peligros, la regla sagrada de que los compartimentos operativos se mantenían sellados. El tercer timbre se sintió como una eternidad. Le hizo una señal a Torres para que mantuviera la vigilancia y se retiró de la cresta. Su mente ya repasaba las contingencias. La misión podía esperar. Todo podía esperar. Respondió al cuarto timbre. Bruno. La voz de Laura sonaba áspera, rota de una manera que le heló la sangre. En todos sus años juntos, a través de despliegues y situaciones de peligro, a través de las noches oscuras cuando volvía a casa llevando pedazos de guerras en lugares distantes, nunca la había escuchado sonar así. ¿Qué pasó? Su voz bajó al tono que usaba en situaciones de crisis. Calmado, controlado, listo. Ana. La palabra salió ahogada, seguida de un sollozo que cortó la estática del satélite como un grito. Está en cuidados intensivos. Oh, Dios, Bruno. Lo que le hizo. El mundo se inclinó. La mano de Bruno se apretó alrededor del teléfono mientras su entrenamiento luchaba contra el pánico. ¿Su hija? Su Ana, la niñita que todavía se quedaba dormida leyendo manuales tácticos que él le había robado de su estudio. Dime todo. Ahora. A través de oraciones entrecortadas, la historia salió a la luz. Una fiesta en la casa de una amiga. Supervisada, segura, el tipo de actividad adolescente normal que le habían permitido con cautela. Un joven, mayor, encantador. Ana había sido cuidadosa, no había estado bebiendo, se había quedado con sus amigas. Pero en algún momento de la noche, se separó de su grupo. La encontraron 3 horas después en la habitación de invitados de la familia anfitriona, inconsciente, brutalizada. Las lesiones físicas eran graves, costillas rotas, conmoción cerebral, heridas defensivas en las manos donde había luchado.
Pero las otras heridas, las que Laura no se atrevía a nombrar por teléfono, pintaban una imagen que hizo que la visión de Bruno se volviera blanca de rabia. El chico que hizo esto. La voz de Bruno era mortalmente silenciosa. Háblame de él. Héctor Sánchez. La voz de Laura se quebró de nuevo. Su padre es una especie de diplomático. Bruno, lo están protegiendo. Lo llamaron un incidente diplomático. Ya se subió a un avión de regreso a donde sea que haya venido. Dijeron, no hay nada que podamos hacer. ¿Inmunidad diplomática? La frase golpeó a Bruno como un impacto físico. Lo había visto antes, en lugares donde los funcionarios estadounidenses o extranjeros caminaban sin sufrir consecuencias, donde la justicia local se doblegaba ante la política internacional. Pero esta era su hija. Esta era Ana. Los médicos dicen que luchó con fuerza, continuó Laura. Consiguió ADN debajo de las uñas, le dejó rasguños en la cara, pero no importa. Su padre tiene inmunidad, y aparentemente se extiende a la familia. Son intocables, Bruno. La policía lo está tratando como un caso cerrado. Bruno miró hacia los picos de la Sierra Madre. En algún lugar más abajo, los narcotraficantes movían millones de pesos en dinero manchado de sangre. Pero eso parecía imposiblemente pequeño ahora, irrelevante en comparación con la rabia que se acumulaba en su pecho como un reactor nuclear acercándose a la masa crítica. Había pasado su carrera siguiendo órdenes, trabajando dentro de los sistemas, creyendo que la justicia eventualmente encontraba su camino hacia aquellos que la merecían. Pero ver al atacante de su hija desaparecer detrás de escudos diplomáticos le estaba enseñando los límites de esa fe. Bruno, ¿estás ahí? Voy a casa. Su voz llevaba el peso de una certeza absoluta. Ahora mismo. Le hizo una señal a Torres, pasándose un dedo por la garganta. Misión abortada. Los ojos del joven agente se abrieron con sorpresa. Pero Bruno ya se estaba moviendo, desmantelando su posición con la eficiencia mecánica de décadas de entrenamiento. Mientras recogía su equipo, la mente de Bruno ya estaba resolviendo el problema con la misma precisión metódica que aportaba a cada misión. Héctor Sánchez había lastimado a su hija y se había escondido detrás de la inmunidad diplomática. Pero la inmunidad era solo otra forma de protección, y Bruno había pasado toda su vida adulta aprendiendo a vencer protecciones. El teléfono satelital aún estaba caliente en su mano cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Había peleas que valía la pena comenzar sin importar las consecuencias. Algunas personas perdían su derecho a la seguridad en el momento en que decidían destruir la inocencia. Su hija había luchado. Laura lo había dejado claro. Ana era una luchadora, igual que él. Ahora era el momento de mostrarle qué pasaba cuando alguien lastimaba a un Ramírez. El helicóptero de extracción ya estaba en camino. Bruno se colgó la mochila al hombro y comenzó a descender por la ladera, dejando atrás una misión para comenzar otra. Esta no estaría sancionada por ningún gobierno ni estaría atada a reglas de enfrentamiento. Esta era personal. Capítulo 2. El regreso a casa. La iluminación fluorescente de la unidad de cuidados intensivos proyectaba sombras duras sobre el rostro de Ana mientras Bruno estaba de pie en la puerta, sintiendo que algo dentro de su pecho se resquebrajaba y se transformaba en algo más duro, más peligroso. 27 horas de viaje, helicópteros, aviones de carga y vuelos comerciales lo habían llevado desde la Sierra Madre hasta el Hospital Santa María en la Ciudad de México. Pero el viaje se sintió como cruzar entre dos realidades diferentes. Su hija yacía inconsciente, rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban con precisión mecánica. Su rostro era un mapa de moretones morados y amarillos. Su brazo izquierdo estaba enyesado y su respiración era asistida por un ventilador. Pero fueron las heridas defensivas en sus manos las que destruyeron algo en el alma de Bruno. La evidencia de que su hija de 16 años había luchado por su vida contra un depredador. Laura se levantó de la silla junto a la cama, con su propio rostro demacrado por el agotamiento y el trauma. Había sido enfermera de urgencias durante 18 años, había visto la violencia en todas sus formas, pero esto era diferente. Esta era su bebé. Los doctores dicen que está estable, susurró Laura mientras Bruno la abrazaba. La doctora Macías. Delia Macías. Es la mejor que tenemos. Pero Bruno, el trauma psicológico, no terminó la frase.
Bruno sostuvo a su esposa mientras estudiaba a su hija con el ojo analítico de un soldado profesional. Las lesiones eran consistentes con un asalto prolongado. Esto no había sido un momento de mal juicio o un error de borrachos. Esto fue metódico, sádico. Quienquiera que fuera Héctor Sánchez, había disfrutado lo que había hecho. Háblame de la investigación. Laura se apartó, sus ojos verdes brillando con una furia que igualaba a la de él. ¿Qué investigación? El detective Martínez pasó una hora tomando declaraciones y luego recibió una llamada de alguien de las oficinas centrales. De repente, se convirtió en un asunto federal que requería sensibilidad diplomática. El kit de evidencia ha sido sellado. Las declaraciones de los testigos, clasificadas. Es como si Ana no importara porque la persona equivocada la lastimó. La mandíbula de Bruno se tensó. Había visto esto antes en operaciones en el extranjero, personas poderosas que usaban sus posiciones para evitar las consecuencias. Pero verlo aplicado a su familia lo estaba radicalizando de una manera que lo sorprendió por su intensidad. ¿Qué sabemos de la familia Sánchez? Hugo Sánchez es un alto diplomático de la Embajada de Moldavia. Aparentemente, han estado en México durante 3 años. El hijo, Héctor, tiene 22 años, registrado oficialmente como agregado cultural para alguna tontería. Bruno, estuve investigando. La voz de Laura bajó a un susurro. Esta no es su primera vez. Las palabras golpearon a Bruno como metralla. Explícate. Elena Yáñez. Es una periodista de investigación del Reforma. Me comuniqué con ella después de que la policía nos diera largas. Dice que ha habido rumores sobre Héctor Sánchez durante meses. Otros 3 incidentes en el área de la CDMX, todos involucrando a mujeres jóvenes. Todos desaparecidos en canales diplomáticos. Elena ha estado tratando de armar un reportaje, pero amenazan a todas sus fuentes. Cada pieza de evidencia desaparece en agujeros negros burocráticos. Bruno procesó esta información con la eficiencia metódica que lo había mantenido con vida a través de 2 décadas de misiones peligrosas. Un patrón de comportamiento depredador, protegido por inmunidad diplomática, habilitado por un sistema que valoraba las relaciones internacionales por encima de la justicia para las víctimas. ¿Dónde está él ahora? En Moldavia. Supuestamente, su padre lo subió a un vuelo diplomático 8 horas después de que encontraron a Ana. Pero Elena cree que esa no es toda la historia. Ha estado rastreando sus movimientos y hay inconsistencias en los reportes oficiales. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Entró la doctora. Delia Macías, una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos competentes. Bruno reconoció el tipo, frecuente en las instalaciones médicas militares, personas que habían visto demasiado trauma pero se negaban a dejar que eso las endureciera por completo. Señor Ramírez, quería ponerlo al tanto de la condición de Ana. Miró los monitores que rodeaban a su hija. Físicamente, está respondiendo bien al tratamiento. Las lesiones internas están sanando. La conmoción cerebral se está resolviendo y esperamos quitarle el ventilador mañana. Pero el trauma psicológico. Muy bien, terminó Bruno. Sí, cuando recupere el conocimiento, va a necesitar mucho apoyo. Lo que le pasó fue, la doctora Macías hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Fue intencionalmente cruel. Quien haya hecho esto quería causar el máximo daño psicológico junto con el asalto físico. Las manos de Bruno se cerraron en puños a sus costados. El lenguaje clínico no podía suavizar la realidad. Alguien había torturado a su hija por placer y luego había desaparecido detrás de la protección diplomática. Doctora, en su opinión profesional, ¿esta persona tenía experiencia? ¿Había hecho esto antes? La doctora Macías lo miró directamente a los ojos. Extraoficialmente, sí. El patrón de lesiones sugiere a alguien que sabía exactamente cómo maximizar el trauma evitando daños mortales. Este era alguien con práctica. Después de que la doctora se fue, Bruno y Laura se sentaron en silencio junto a la cama de Ana, viendo a su hija respirar con asistencia mecánica. Los sonidos rutinarios del hospital, los monitores pitando, las conversaciones distantes, el suave susurro de la circulación de aire, crearon un telón de fondo para los oscuros pensamientos que se formaban en la mente de Bruno. ¿En qué estás pensando?
Preguntó Laura, reconociendo la expresión que tenía cuando planeaba operaciones complejas. Estoy pensando en la justicia. La voz de Bruno era tranquila, controlada, pero Laura escuchó el acero debajo de ella. El sistema le falló a Ana. Le falló a esas otras chicas. Y va a seguir fallando hasta que alguien lo detenga. Bruno, ¿qué significa eso? Él miró el rostro magullado de su hija, las heridas defensivas en sus manos, las máquinas que la mantenían estable mientras ella libraba batallas internas en las que él no podía ayudarla. Luego miró a su esposa, la mujer que lo había apoyado a través de despliegues y misiones peligrosas, que había entendido que a veces las buenas personas tenían que hacer cosas difíciles para proteger la inocencia. Significa que Héctor Sánchez cometió un error cuando eligió a nuestra familia. La voz de Bruno llevaba el peso de una certeza absoluta. La inmunidad diplomática lo protege de las consecuencias legales. No lo protege de mí. Laura estudió el rostro de su esposo, viendo la transformación que ocurría cuando Bruno Ramírez pasaba de ser un padre protector a un operador táctico. Lo había presenciado antes en formas más pequeñas, la intensidad enfocada que aportaba ante cualquier amenaza contra su familia. Pero esto era diferente. Esta era la mirada de un hombre que había dejado atrás la ley y el orden para entrar en el reino de la justicia personal. ¿Qué necesitas de mí? La pregunta no lo sorprendió. 23 años de matrimonio les habían enseñado a ambos que algunas peleas requerían el compromiso total de ambas partes. Ana era su hija, su creación compartida, su responsabilidad conjunta. Información, acceso, el tipo de detalles que Elena Yáñez no puede conseguir por los canales normales. Bruno apretó la mano de su esposa. Y cuando esto termine, necesito que ayudes a Ana a sanar de lo que él le hizo. ¿Y qué hay de lo que tú le vas a hacer a él? Bruno volvió a mirar a su hija, observando la evidencia de la crueldad calculada infligida a alguien que amaba más que a su propia vida. Cuando habló, su voz llevaba la tranquila certeza de alguien que había cruzado la línea y había encontrado la paz del otro lado. Va a aprender que la inmunidad diplomática expira en el momento en que yo lo decida. Capítulo 3. Reconocimiento. La cafetería en la avenida Presidente Masaryk parecía lo suficientemente inofensiva. El tipo de lugar donde los estudiantes del ITAM cuidaban sus laptops y cafés a precios inflados. Pero Bruno lo había elegido por sus líneas de visión, sus múltiples salidas y su ubicación a exactamente 6 cuadras de la Embajada de Moldavia. Después de 48 horas de preparación, estaba listo para su primer encuentro cara a cara con el enemigo. Elena Yáñez llegó exactamente a tiempo, deslizándose en el asiento frente a él con la eficiencia practicada de alguien acostumbrado a reuniones clandestinas. A sus 38 años, tenía la intensidad de mirada afilada de una reportera que había pasado años escarbando en historias que otras personas querían enterrar. Eres exactamente lo que esperaba, dijo, estudiando el rostro curtido de Bruno y su postura militar. Laura dijo que eras de las fuerzas especiales, del tipo que oficialmente no existe. Ex-fuerzas especiales. Ahora soy consultor en asuntos de seguridad. La historia de portada de Bruno era técnicamente cierta, aunque omitía su estado actual como contratista privado especializado en operaciones que los gobiernos no podían sancionar oficialmente. Háblame de Héctor Sánchez. Elena abrió su tableta, revelando un archivo digital que hablaba de meses de cuidadosa investigación. Héctor Víctor Sánchez, 22 años, hijo de Hugo Sánchez, embajador de Moldavia en México. Oficialmente, es un agregado cultural que trabaja en programas de intercambio estudiantil. Extraoficialmente, es un depredador que usa la inmunidad diplomática como licencia de caza. Deslizó la pantalla hacia una serie de fotografías, fotos de vigilancia, imágenes de redes sociales y registros médicos que deberían haber sido confidenciales. Bruno reconoció el trabajo metódico de una investigadora profesional. 3 casos documentados en los últimos 18 meses, todos con el mismo patrón. Héctor elige a mujeres jóvenes en eventos sociales, las aísla y las ataca con una crueldad calculada. Las víctimas denuncian a la policía, se recolecta evidencia y luego todo desaparece en los canales diplomáticos. Bruno estudió las imágenes de las víctimas anteriores, mujeres jóvenes con la misma expresión atormentada que había visto en los ojos de Ana durante sus breves momentos de consciencia. Cada fotografía era un testimonio de la falla sistemática de la justicia. ¿Qué pasó antes de la CDMX? Ahí es donde se pone interesante.
La voz de Elena bajó a un susurro conspirativo. La familia Sánchez sirvió en Madrid durante 2 años antes de venir a México. Tengo contactos en periódicos españoles que recuerdan incidentes similares. Pero los registros están enterrados de manera aún más profunda. Esto ha estado ocurriendo durante años. Bruno no es solo un depredador. Es un depredador internacional protegido por inmunidad diplomática. La información se alineaba con la evaluación táctica de Bruno. Héctor Sánchez no estaba actuando impulsivamente. Estaba operando con el enfoque sistemático de alguien que entendía cómo explotar las protecciones legales para la gratificación personal. ¿Dónde está ahora? Eso es complicado. Elena sacó a relucir una serie de registros de vuelo y comunicaciones diplomáticas. Oficialmente, regresó a Moldavia la noche después de atacar a Ana, pero mis fuentes en la secretaría sugieren que eso no es del todo exacto. Los vuelos diplomáticos no siempre presentan manifiestos de pasajeros estándar y hay irregularidades en el papeleo. Bruno se inclinó hacia adelante, agudizando su interés. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que sugiere que Héctor Sánchez podría no haber salido del país en absoluto. Hugo Sánchez tiene una residencia privada en las Islas Caimán. Oficialmente una propiedad vacacional, extraoficialmente un lugar donde el personal diplomático puede hacer negocios lejos del escrutinio oficial. Mis contactos financieros sugieren actividad reciente en cuentas vinculadas a esa propiedad. Las implicaciones eran claras. Héctor Sánchez se escondía en una jurisdicción donde la influencia de su padre podía proporcionar capas adicionales de protección. Pero Bruno había operado en el Caribe durante su carrera militar. Entendía la geografía de la región, la política y el tipo de personas que podían ser persuadidas para cooperar con los incentivos adecuados. Necesito todo lo que tengas sobre la propiedad en las Caimán. Elena dudó, reconociendo el cambio en el tono de Bruno, de recopilación de información a planificación operativa. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en que la inmunidad diplomática tiene limitaciones geográficas. La voz de Bruno llevaba el frío cálculo de alguien que había pasado décadas encontrando debilidades en defensas aparentemente inexpugnables. Y estoy pensando en que, a veces, la justicia requiere entrega personal. Fueron interrumpidos por el teléfono de Bruno. El identificador de llamadas mostraba al Hospital Santa María, y Bruno sintió que su corazón daba un vuelco antes de que la voz de la doctora Macías le trajera buenas noticias. Señor Ramírez, Ana está despierta. Está preguntando por usted. Bruno ya se estaba moviendo antes de que terminara la llamada, dejando dinero en la mesa y dirigiéndose a la puerta con Elena muy cerca. El viaje al hospital fue un borrón de tráfico en la CDMX y una creciente anticipación. Su hija estaba consciente, alerta, finalmente capaz de comunicar lo que le habían hecho. En el Santa María, encontraron a Ana apoyada en su cama de hospital, sin el ventilador y con sus ojos verdes enfocados con una claridad decidida. Se veía frágil, rodeada de equipo médico, pero Bruno reconoció la expresión de su rostro. Era la misma intensidad enfocada que él aportaba a la planificación de misiones. Papá, su voz era fuerte. Lo recuerdo todo. Laura apretó la mano ilesa de Ana mientras Bruno acercaba una silla a la cama. Cariño, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. La voz de Ana llevaba un acero que le recordó a Bruno a sí mismo a esa edad. Joven, pero inquebrantable. Dañada, pero no derrotada. Él tiene que pagar por lo que hizo. No solo a mí, sino a las demás. Bruno sintió orgullo y angustia en igual medida. Su hija había heredado más que su mente táctica. Había heredado su sentido de la justicia y su negativa a aceptar la derrota. Dime lo que recuerdas. El relato de Ana fue entregado con precisión clínica a pesar del obvio costo emocional. Héctor Sánchez se le había acercado en la fiesta con un encanto practicado, afirmó ser un estudiante de posgrado interesado en sus planes universitarios. Había sido paciente, construyendo confianza, esperando hasta que sus amigas se distrajeran antes de sugerir que se movieran a un lugar más tranquilo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo Ana, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Esto no fue impulsivo. Lo planeó, papá. Lo disfrutó. Y cuando me defendí, me dijo que nadie me creería, que su padre se aseguraría de que no le pasara nada.
Las palabras golpearon a Bruno como golpes físicos, pero mantuvo la compostura por el bien de Ana. Su hija había enfrentado a un depredador con valentía e inteligencia, defendiéndose a pesar de haber sido dominada, sobreviviendo gracias a la misma mentalidad táctica que él le había enseñado desde la infancia. Tenía razón en una cosa, dijo Bruno en voz baja. El sistema no puede tocarlo. Pero se equivocó en todo lo demás. Ana estudió el rostro de su padre, reconociendo la expresión que había visto cuando él había lidiado con acosadores que la habían amenazado en la secundaria, cuando delincuentes del vecindario habían puesto a prueba la seguridad de su familia. Cuando cualquiera había cometido el error de apuntar a las personas que Bruno Ramírez amaba. ¿Qué vas a hacer? Bruno miró a su hija, magullada pero no rota, traumatizada pero decidida a ver que se hiciera justicia. Luego miró a su esposa, quien asintió con la comprensión que venía de 23 años de propósito compartido. Voy a mostrarle a Héctor Sánchez lo que sucede cuando la inmunidad diplomática se encuentra con la responsabilidad personal. Elena, que había estado observando en silencio la dinámica familiar, se aclaró la garganta. Quiero ayudar. Bruno se giró para estudiar a la reportera, reconociendo la misma furia decidida que impulsaba su propia misión. Esta no va a ser una historia que puedas imprimir. Lo sé. Pero esas otras chicas también merecen justicia. Y el sistema les falló a ellas al igual que le falló a Ana. A veces la justicia requiere más que periodismo. Bruno miró alrededor de la habitación del hospital, a su hija recuperándose de una crueldad calculada, a su esposa cargando el trauma de casi perder a su bebé, a una reportera dispuesta a arriesgar su carrera por la justicia. Pensó en Héctor Sánchez escondiéndose detrás de la inmunidad diplomática, confiado en que la posición de su padre lo hacía intocable. Era hora de demostrarle que estaba equivocado. Capítulo 4. La red. La oficina en el sótano de Bruno parecía un centro de comando militar diseñado por alguien con recursos ilimitados y 20 años de paranoia. Múltiples monitores mostraban imágenes satelitales, registros financieros, documentos de viaje y vídeos de vigilancia. Mapas de las Islas Caimán cubrían una pared, marcados con anotaciones precisas sobre protocolos de seguridad, agencias de la ley locales y contratistas militares privados. Carlos Serrano llegó al amanecer, moviéndose a través del sistema de seguridad de Bruno con la eficiencia casual de alguien que lo había estado haciendo durante 15 años. A sus 45 años, Carlos conservaba la complexión compacta y los ojos alerta de un veterano de operaciones especiales, aunque la vida civil había suavizado sus bordes marginalmente. Dirigía una empresa de seguridad privada que proporcionaba servicios discretos a clientes que preferían soluciones fuera de los canales legales. «Te ves como el infierno», dijo Carlos, estudiando la apariencia demacrada de Bruno. 2 semanas de días de investigación de 18 horas habían pasado factura. «Me siento peor». Bruno señaló los monitores que mostraban a su objetivo. «Dime qué ves». Carlos estudió el paquete de inteligencia con apreciación profesional. Hugo Sánchez es dueño de una propiedad en la playa de las 7 millas. 1. 115 metros cuadrados de arquitectura de lujo, rodeados de seguridad privada y aislamiento geográfico. La propiedad cuenta con su propio muelle, helipuerto y un sistema de seguridad que rivaliza con las instalaciones militares. Mucho dinero, mucha protección, problemas serios para cualquiera que piense en visitas no invitadas, observó Carlos. Pero no imposible. ¿Cuál es el objetivo? Justicia, dijo Bruno simplemente. Sé más específico. Bruno mostró registros médicos y fotografías de la escena del crimen, no solo del ataque a Ana, sino de otras 6 víctimas en 3 países. La investigación de Elena Yáñez había descubierto un patrón de comportamiento depredador que abarcaba 5 años. Todo protegido por inmunidad diplomática y conexiones poderosas. Héctor Sánchez ha estado apuntando sistemáticamente a mujeres jóvenes durante media década. 8 víctimas documentadas, probablemente más que estaban demasiado asustadas o desanimadas para denunciar. El sistema no puede tocarlo por la inmunidad diplomática. Pero yo sí. Carlos estudió la evidencia con el ojo analítico de alguien que había pasado años lidiando con personas que pensaban que el poder los hacía intocables. ¿De qué tipo de justicia estamos hablando? Del tipo permanente. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, llevando el peso de una decisión que transformaría a Bruno de un padre protector a algo más oscuro, más definitivo.
Carlos había trabajado con Bruno el tiempo suficiente para comprender que este no era un momento de reacción emocional. Era una elección calculada, hecha por alguien que había agotado las alternativas legales. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo? Entiendo exactamente lo que estoy pidiendo. Y entiendo que tienes todo el derecho de alejarte. La voz de Bruno no conllevaba ningún juicio, ninguna presión, solo la tranquila certeza de alguien que ya se había comprometido con un curso de acción independientemente del apoyo. Carlos se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando la evidencia y sopesando la complejidad moral de la situación. Había visto suficiente del mundo para entender que la justicia legal y la justicia real no siempre eran lo mismo. Y había trabajado con Bruno el tiempo suficiente para confiar en su juicio sobre cuando el sistema fallaba tan completamente que la acción personal se volvía necesaria. ¿Cuál es el plan? Bruno sonrió por primera vez en semanas. No con la expresión fría de la planificación táctica, sino con un genuino aprecio por la amistad que trascendía los límites legales. El plan era elegante en su simplicidad y aterrador en su precisión. Hugo Sánchez mantenía su propiedad en Las Caimán como un refugio para llevar a cabo negocios que requerían privacidad de la supervisión oficial. Esa misma privacidad jugaría en su contra cuando Bruno llegara sin invitación. Elena Yáñez había proporcionado inteligencia adicional a través de su red de contactos de investigación. Héctor Sánchez definitivamente estaba en Las Caimán, pero no estaba solo. Había llevado a 2 amigos de su círculo diplomático, convirtiendo su exilio en unas vacaciones prolongadas financiadas por la riqueza de su padre. 3 objetivos en lugar de 1, señaló Carlos. Más cualquier seguridad que tenga el anciano. La seguridad es sustancial pero predecible, dijo Bruno, abriendo esquemas detallados del complejo. Contratistas privados de Blackstone Security. Profesionales, bien equipados, pero operando bajo reglas de enfrentamiento que asumen amenazas convencionales. No están preparados para alguien con nuestro conjunto de habilidades y nuestro total desprecio por las consecuencias legales. El desafío táctico era significativo pero manejable. Bruno había pasado su carrera infiltrándose en posiciones defendidas. Y el complejo de los Sánchez, a pesar de toda su costosa seguridad, estaba diseñado para disuadir a criminales y paparazzis, no a veteranos de operaciones especiales con motivación personal. Cronología: 2 semanas para finalizar la inteligencia y adquirir el equipo necesario. 1 semana para la infiltración y el establecimiento de la posición. Luego, nos movemos. Carlos asintió, reconociendo el enfoque metódico que los había mantenido vivos durante docenas de misiones peligrosas. ¿Qué hay de la extracción? Opcional. La palabra tenía implicaciones que hicieron que Carlos estudiara el rostro de Bruno con renovada preocupación. Había visto a amigos cruzar líneas durante su carrera militar. Hombres buenos que habían sido empujados más allá de su punto de quiebre por circunstancias que exigían más que respuestas convencionales. Bruno se estaba acercando a esa línea. Tal vez ya la había cruzado. Bruno, tu familia te necesita vivo. Mi familia necesita justicia por lo que les hicieron. Si puedo proporcionar eso y sobrevivir, excelente. Si solo puedo proporcionar justicia, Bruno se encogió de hombros con la aceptación fatalista de alguien que había hecho las paces con las consecuencias. Ana merece saber que el hombre que la lastimó enfrentó las consecuencias de sus actos. Fueron interrumpidos por la llegada de Elena Yáñez, que traía inteligencia fresca que lo cambiaba todo. Su investigación había descubierto evidencia de una víctima adicional, la hija de un asistente diplomático en Madrid que se había suicidado después de denunciar un asalto por parte de Héctor Sánchez. El caso había sido enterrado tan a fondo que incluso los contactos de Elena lo habían pasado por alto inicialmente. Su nombre era Isabela Herrera, dijo Elena, su voz espesa de rabia. Tenía 17 años, estudiante de honor, quería estudiar relaciones internacionales. Denunció el asalto a las autoridades españolas, le dijeron que era un asunto diplomático fuera de su jurisdicción, y se suicidó 3 semanas después. Bruno sintió que algo dentro de su pecho se calcificaba hasta alcanzar una dureza permanente. 9 víctimas. Al menos 9 mujeres jóvenes cuyas vidas habían sido destruidas por un depredador que trataba la inmunidad diplomática como una licencia de caza. Sus padres se mudaron a Canadá después de eso, continuó Elena. Pero los localicé. Quieren ayudar. La tragedia de la familia Herrera agregó peso a la misión de Bruno y al mismo tiempo proporcionó recursos adicionales.
Claudio Herrera había sido un oficial de inteligencia español antes de que la muerte de su hija lo llevara a un amargo retiro. Poseía tanto las habilidades como la motivación para apoyar una operación contra la familia Sánchez. Ya no estamos hablando de justicia por mano propia, observó Carlos. Esto ha empezado a parecerse a una coalición internacional. Bien, dijo Bruno con silenciosa satisfacción. Héctor Sánchez operó internacionalmente. Nosotros también lo haremos. Mientras refinaban su plan operativo, Bruno sintió la familiar calma que venía con la preparación de la misión. Durante 20 años, había canalizado sus instintos protectores a través de los canales oficiales, trabajando dentro de sistemas diseñados para mantener el orden y proteger a los inocentes. Pero esos sistemas le habían fallado a su hija, le habían fallado a Isabela Herrera, le habían fallado a cada mujer joven que se había cruzado con Héctor Sánchez y a la que le habían dicho que la inmunidad diplomática hacía imposible la justicia. Era hora de demostrar que algunas formas de justicia operaban fuera de la protección diplomática. 3 semanas después, Bruno estaba de pie en la cubierta de un barco pesquero alquilado a 19 kilómetros de Gran Caimán, observando las luces del complejo de los Sánchez a través de binoculares de alta potencia. Carlos estaba a su lado, revisando el equipo con la precisión metódica de alguien preparándose para el combate. Claudio Herrera monitoreaba las frecuencias de radio desde la cabina del barco, con su rostro curtido mostrando la sombría determinación de un padre que busca justicia para su hija muerta. Última oportunidad para reconsiderar, dijo Carlos en voz baja. Bruno pensó en Ana recuperándose lentamente pero fortaleciéndose cada día. Pensó en Isabela Herrera, llevada al suicidio por el peso aplastante de la injusticia. Pensó en otras 8 mujeres jóvenes cuyas vidas habían sido marcadas por un depredador que creía que la inmunidad diplomática lo hacía intocable. Algunas personas pierden su derecho a la protección legal cuando deciden destruir la inocencia, dijo Bruno, su voz llevando la fría certeza de una convicción absoluta. Héctor Sánchez tomó esa decisión cuando eligió a nuestras hijas. Los motores del barco se silenciaron. A lo lejos, el complejo de los Sánchez brillaba con la luz artificial de la riqueza y la falsa seguridad. Era la hora de hacer justicia. Capítulo 5. Infiltración. La noche caribeña envolvió a Bruno como un abrazo familiar mientras se deslizaba bajo la superficie a 11 kilómetros de la propiedad de los Sánchez. El agua estaba tibia, la visibilidad era clara, y una suave corriente lo llevaría exactamente a donde necesitaba ir. 25 años de operaciones anfibias le habían enseñado a leer el agua como un terreno. Y esta noche, cada condición favorecía al cazador sobre la presa. La voz de Carlos crujió a través de su auricular resistente al agua. Vigilancia en posición. Rotación de seguridad cada 20 minutos para los guardias. Equipados con visión nocturna pero con patrones predecibles. Tienes una ventana de 12 minutos una vez que llegues al muelle. Bruno reconoció con 2 clics y continuó su aproximación. La seguridad del complejo era impresionante para los estándares civiles, sensores de movimiento, cámaras infrarrojas, patrullas itinerantes. Pero estaba diseñada para disuadir a delincuentes convencionales, no a alguien con su entrenamiento especializado y su total desprecio por las consecuencias legales. La inteligencia de Claudio Herrera había sido invaluable. La investigación del padre español sobre la muerte de su hija había descubierto registros financieros que mostraban que Hugo Sánchez usaba la propiedad en Las Caimán para organizar conferencias diplomáticas que nunca aparecían en los registros oficiales. El aislamiento que protegía esas reuniones secretas jugaría en su contra esta noche. Bruno llegó al muelle privado del complejo cuando la patrulla de seguridad completó su circuito. 12 minutos para infiltrarse, localizar objetivos y establecer una posición para la operación principal. Se movió entre las sombras con la fluida precisión de alguien que había pasado décadas haciendo que lo imposible pareciera rutinario. El diseño del complejo coincidía con la inteligencia de Elena Yáñez, casa principal, cuartos de invitados, estación de seguridad y un edificio separado que servía como oficina privada de Hugo Sánchez. A través de imágenes térmicas, Bruno pudo ver 3 firmas de calor en los cuartos de invitados. Héctor Sánchez y sus 2 compañeros, exactamente donde la inteligencia sugirió que estarían. El sistema de seguridad era sofisticado, pero seguía patrones predecibles. Bruno había estudiado instalaciones similares durante su carrera militar, y entendía sus debilidades.
La tecnología costosa no podía compensar la implementación humana perezosa, y los contratistas de seguridad privados rara vez mantenían la disciplina necesaria para una verdadera seguridad operativa. Desactivó los sensores perimetrales con equipo que Carlos había adquirido a través de canales que no mantenían registros. La intrusión se registraría como una pequeña falla en el sistema, el tipo de falsa alarma que los sistemas de seguridad costosos generan regularmente en ambientes de agua salada. El auricular de Bruno crujió con actualizaciones de su equipo de apoyo. Carlos mantenía vigilancia desde una posición oculta en la propiedad vecina, proporcionando inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de los guardias y la actividad del complejo. Claudio Herrera monitoreaba las frecuencias de radio de la policía y de los servicios de emergencia, mientras Elena Yáñez rastreaba la ubicación de Hugo Sánchez en la Ciudad de México. Los cuartos de invitados estaban separados de la casa principal por 91 metros de jardines decorados. Hermosos a la luz del día, pero proporcionando un excelente ocultamiento para las operaciones nocturnas. Bruno se movió a través de los jardines y características decorativas con un enfoque metódico que lo había mantenido con vida durante 2 décadas de misiones peligrosas. Dentro de los cuartos de invitados, Héctor Sánchez y sus amigos disfrutaban de su exilio caribeño con la arrogancia casual de personas que nunca habían enfrentado consecuencias genuinas por sus acciones. A través de las ventanas, Bruno podía verlos bebiendo whisky caro y riendo de algo que les divertía enormemente. Bruno sintió una fría furia apoderarse de él al reconocer al objetivo. Héctor Sánchez lucía exactamente como en las fotografías de Elena Yáñez, alto, atlético, convencionalmente guapo de la manera que lo había ayudado a encantar a sus víctimas. A sus 22 años, poseía la confianza descuidada de alguien que había aprendido que la riqueza y la protección diplomática podían excusar cualquier comportamiento. Los dos compañeros eran mocosos diplomáticos igualmente privilegiados cuyos padres habían utilizado la influencia para protegerlos de la responsabilidad. La investigación de Claudio Herrera los había identificado como cómplices en al menos 3 de los asaltos de Héctor, hombres que habían ayudado a aislar a las víctimas y habían encubierto la evidencia después. Bruno activó un pequeño dispositivo que interferiría con las comunicaciones internas del edificio y la recepción de teléfonos celulares. Cuando esto comenzara, no quería interrupciones, ni llamadas de ayuda, ni interferencias diplomáticas. Esta iba a ser una conversación conducida completamente en sus términos. Entró por una ventana que la costosa seguridad había dejado vulnerable, no por un mal diseño, sino porque las personas ricas valoraban la estética sobre la verdadera protección. El sensor de la ventana registró la brecha, pero el equipo de Bruno hizo que pareciera una interferencia ambiental en lugar de una intrusión. Moviéndose por el interior de las habitaciones de invitados, Bruno sintió la familiar calma que venía con la ejecución de la misión. Durante semanas, había planeado, preparado y recopilado inteligencia. Ahora era el momento de la acción directa. Justicia personal entregada con precisión y finalidad. Héctor Sánchez se estaba sirviendo otro trago cuando Bruno salió de las sombras, moviéndose con la silenciosa eficiencia de alguien que había pasado su carrera apareciendo sin invitación en lugares donde su presencia lo cambiaba todo. El joven levantó la vista con curiosidad casual, como si los visitantes inesperados fueran una parte normal de su existencia protegida. «Caballeros», dijo Bruno en voz baja, su voz llevando la amenaza controlada de una autoridad absoluta. «Tenemos que hablar». El momento se estiró mientras los 3 jóvenes procesaban la presencia de alguien que claramente no pertenecía a su santuario privilegiado. Los compañeros de Héctor reaccionaron primero, alcanzaron sus teléfonos, comenzaron a ponerse de pie, empezaron a expresar objeciones que murieron cuando reconocieron el frío profesionalismo en los ojos de Bruno. «Héctor Sánchez», continuó Bruno, su voz nunca elevándose por encima del volumen de conversación. 22 años, agregado cultural con inmunidad diplomática, actualmente buscado por un padre cuya hija elegiste destruir. El reconocimiento asomó en los ojos de Héctor. No era miedo, sino la molesta inconveniencia de alguien acostumbrado a que otras personas resolvieran sus problemas. Su expresión reflejaba la arrogancia de alguien que había aprendido que la inmunidad diplomática lo hacía intocable. «No sé quién eres o cómo entraste aquí», dijo Héctor, su voz llevando una autoridad heredada. «Pero estás cometiendo un grave error. Mi padre es el embajador Hugo Sánchez, y esta propiedad goza de protección diplomática. Estás cometiendo un incidente internacional». Bruno sonrió con la fría apreciación de alguien que acababa de escuchar a su enemigo explicar por qué la justicia convencional no podía alcanzarlo. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras».
Capítulo 6. Interrogatorio. La sala de estar de las habitaciones de invitados se convirtió en un centro de interrogatorios con la adición del equipo que Bruno había llevado en bolsas impermeables, cinchos de plástico, iluminación portátil, dispositivos de grabación e instrumentos diseñados para fomentar la honestidad a través de la incomodidad, las herramientas de alguien que había aprendido que la verdad a menudo requería persuasión. Héctor Sánchez estaba atado a una silla pesada, su arrogancia diplomática comenzando a agrietarse al darse cuenta de que la protección de su padre no podía llegar a esta habitación. Sus dos compañeros, Marcos Vega, hijo de un agregado comercial, y Tomás Castillo, cuyo padre trabajaba en el control de armas, estaban asegurados a las sillas del comedor con la eficiencia brutal de alguien que lo había hecho profesionalmente. «Déjame explicarte cómo funciona esto», dijo Bruno, ajustando una luz de trabajo LED para que brillara directamente en los ojos de Héctor. «Vas a contarme sobre cada chica a la que has lastimado. Cada asalto, cada víctima, cada vez que usaste la inmunidad diplomática para escapar de la justicia. La honestidad completa hará que esto sea más fácil. Las mentiras lo harán considerablemente más difícil». Héctor trató de mantener su compostura privilegiada a pesar de los cinchos que se le clavaban en las muñecas y los tobillos. «No puedes hacer esto. Tengo inmunidad diplomática. Mi padre hará que te extraditen y te encarcelen por secuestro, asalto y violación de tratados internacionales». Bruno sacó su teléfono y le mostró a Héctor una fotografía, Ana en su cama de hospital, rodeada de máquinas y vendajes, su rostro un mapa de moretones morados. «Tu inmunidad diplomática no protegió a mi hija de lo que le hiciste. Tampoco te va a proteger de lo que te voy a hacer a ti». La fotografía tuvo un efecto inmediato. Los ojos de Héctor se abrieron al reconocer a la chica de la fiesta, la víctima que se había defendido más que la mayoría. Sus compañeros se movieron nerviosamente en sus sillas, comprendiendo finalmente que no estaban tratando con delincuentes convencionales que pudieran ser disuadidos por amenazas legales. «Eso no», la voz de Héctor se quebró un poco. «Eso fue un malentendido. Estaba borracha. Estaba dispuesta». Y luego cambió de opinión y dijo. El revés de Bruno fue medido, profesional, diseñado para demostrar compromiso sin causar daño grave. La cabeza de Héctor se giró hacia un lado y apareció sangre en la comisura de su boca. Respuesta incorrecta. «Inténtalo de nuevo». La voz de Carlos crujió en el auricular de Bruno. «La seguridad del complejo mantiene patrones normales. Tienes tiempo para una conversación prolongada». Bruno activó una grabadora digital, colocándola donde los tres cautivos pudieran verla claramente. «Esta sesión está siendo documentada. Sus confesiones serán enviadas a las autoridades competentes, periodistas y familiares de sus víctimas. La inmunidad diplomática no puede enterrar pruebas que no existen en los canales oficiales. Las implicaciones eran claras. Cualquier cosa que dijeran aquí se haría pública, independientemente de la influencia de su padre. La protección en la que habían confiado durante años no tenía sentido en esa habitación, con ese hombre, bajo esas circunstancias. Marcos Vega, el más débil de los tres, se quebró primero. «Mire, nunca quisimos que nadie saliera gravemente herido». Héctor dijo que su padre podía hacer desaparecer los problemas, que la inmunidad diplomática lo cubría todo. Solo debíamos mantener a los demás alejados mientras él. ¿Mientras él? ¿Mientras el qué? La voz de Bruno conllevaba una paciencia peligrosa. Mientras él se divertía con las chicas que no querían cooperar voluntariamente. La confesión golpeó a Bruno como un golpe físico, confirmando lo que había sospechado. Esto no era violencia impulsiva, sino comportamiento depredador organizado. Estos jóvenes habían sistematizado el proceso de aislar y agredir a las víctimas, confiados en que la protección diplomática los hacía intocables. Bruno sacó una tableta que mostraba fotografías de las 9 víctimas. Ana, Isabela Herrera y otras 7 cuyas vidas habían sido destrozadas por las actividades del grupo de Sánchez. Háblame de cada una. Nombres, fechas, ubicaciones, lo que les hiciste. Durante las siguientes 2 horas, Bruno extrajo metódicamente confesiones que pintaban un panorama de comportamiento depredador sistemático que abarcaba 3 países y 5 años. Héctor Sánchez no era solo un joven privilegiado con poco control de sus impulsos, era un depredador en serie que había aprendido a usar la inmunidad diplomática como licencia de caza. Los detalles eran horribles.
Cada asalto había sido planeado, coordinado y encubierto a través de canales diplomáticos. Las víctimas habían sido elegidas específicamente por su vulnerabilidad, mujeres jóvenes sin conexiones poderosas, estudiantes de familias de clase media, inmigrantes que temían la deportación si denunciaban los delitos. Isabela Herrera había sido un objetivo porque su padre era oficial de inteligencia. Héctor había querido demostrar que incluso las familias de las fuerzas del orden eran impotentes frente a la inmunidad diplomática. Su suicidio se había celebrado como evidencia de su intocabilidad. Bruno se obligó a mantener la distancia profesional mientras continuaban las confesiones. Estos no fueron crímenes pasionales o malos juicios momentáneos. Fueron actos calculados de crueldad cometidos por depredadores que disfrutaban tanto de la destrucción psicológica como de la violencia física. Tomás Castillo proporcionó la información más dañina, registros financieros que mostraban pagos a funcionarios locales, evidencia de vigilancia realizada sobre víctimas potenciales y comunicaciones con Hugo Sánchez donde discutían cómo expandir sus actividades a nuevas ubicaciones. Tu padre lo sabía, le dijo Bruno a Héctor. ¿Él facilitó esto? Decía que los jóvenes necesitaban salidas, respondió Héctor, su arrogancia diplomática finalmente desmoronándose por completo. Decía que la inmunidad diplomática existía para proteger a las personas importantes de leyes locales que no entendían las necesidades internacionales. Las palabras cristalizaron la comprensión de Bruno sobre la bancarrota moral de la familia Sánchez. Esto no era solo un comportamiento criminal facilitado por la protección diplomática, era un comportamiento criminal que la protección diplomática había sido diseñada deliberadamente para facilitar. El auricular de Bruno crujió con una actualización de Claudio Herrera. Hugo Sánchez acaba de salir de su residencia en la CDMX. Plan de vuelo presentado para Gran Caimán, tiempo estimado de llegada, 4 horas. La línea de tiempo se estaba acelerando. Hugo Sánchez venía a proteger a su hijo, trayendo consigo todo el músculo diplomático y las amenazas legales que pudiera reunir. Pero Bruno tenía lo que necesitaba, confesiones completas, evidencia documentada y 3 depredadores que finalmente habían enfrentado la responsabilidad de sus actos. Miró a Héctor Sánchez, magullado, aterrorizado, despojado de la arrogancia que la inmunidad diplomática le había proporcionado durante años. El joven que había destruido sistemáticamente la vida de varias mujeres ahora experimentaba por fin la vulnerabilidad, el miedo y la impotencia. Tu padre viene en camino, dijo Bruno en voz baja. Llegará esperando encontrarte a salvo bajo protección diplomática, listo para barrer esto debajo de la alfombra como todos los demás casos. En cambio, va a encontrar justicia. Bruno activó su sistema de comunicación, conectándose con Carlos, Claudio y Elena simultáneamente. La fase 2 comienza ahora. Hugo Sánchez entra al juego personalmente en 4 horas. Hora de mostrarle lo que sucede cuando la inmunidad diplomática se encuentra con la responsabilidad personal. El interrogatorio estaba completo. Ahora venía el ajuste de cuentas. Capítulo 7. Llega el embajador. El helicóptero de Hugo Sánchez aterrizó en el helipuerto privado del complejo a las 3:47 de la madrugada, sus rotores cortando el aire caribeño espeso por las inminentes nubes de tormenta. A sus 58 años, el embajador conservaba la presencia imponente que había intimidado a diplomáticos y políticos de 3 continentes. Pero esta noche se movía con la desesperación urgente de un padre cuyo mundo, cuidadosamente construido, se estaba derrumbando. Bruno observaba desde la oficina de seguridad de la casa principal, habiendo pasado la hora anterior estudiando las comunicaciones de Hugo y comprendiendo el alcance total de la corrupción de la familia Sánchez. El embajador no solo había habilitado el comportamiento depredador de su hijo, lo había sistematizado, utilizando recursos diplomáticos para identificar víctimas, planificar agresiones y eliminar pruebas. Elena Yáñez había descubierto registros financieros que demostraban pagos a policías locales, profesionales médicos y funcionarios gubernamentales de varios países. Hugo Sánchez había creado una red internacional diseñada para proteger a los depredadores, convirtiendo la inmunidad diplomática en un escudo integral para el comportamiento criminal sistemático. La seguridad del complejo se está moviendo a su formación de escolta, informó Carlos a través del auricular. Hugo trae a 2 hombres más, aspecto serio, probablemente exmilitares. Bruno ajustó su posición en la casa principal, manteniendo contacto visual con los cuartos de invitados donde Héctor y sus compañeros permanecían atados.
Las próximas horas determinarían si la justicia podría penetrar las capas de protección que habían blindado a la familia Sánchez durante años. Hugo Sánchez entró a la casa principal con la presencia autoritaria de alguien acostumbrado a que se respete su autoridad sin cuestionarla. Su costoso traje estaba arrugado por el viaje, pero sus ojos seguían afilados con el cálculo frío que le había permitido construir su carrera ocultando escándalos y gestionando crisis. «Sé que estás aquí», gritó Hugo hacia las sombras de la casa. «Sé quién eres». Bruno Ramírez. Exfuerzas especiales, actual contratista privado con un historial clasificado y dudosa estabilidad mental tras el accidente de su hija. Las palabras fueron calculadas para demostrar que Hugo había utilizado sus recursos para investigar a Bruno, para mostrar que la inteligencia diplomática podía llegar a cualquier parte. Pero también revelaron el malentendido fundamental del embajador sobre la situación a la que se enfrentaba. Accidente. Bruno emergió de las sombras con una amenaza controlada que había intimidado a enemigos a lo largo de 2 décadas de misiones peligrosas. ¿Así es como llamas a lo que tu hijo le hizo a mi hija? Hugo estudió a Bruno con el ojo analítico de quien ha pasado su carrera leyendo a hombres peligrosos y encontrando formas de neutralizarlos. Tu hija asistió a una fiesta, consumió alcohol y tomó malas decisiones que resultaron en consecuencias de las que luego se arrepintió. Mi hijo tiene inmunidad diplomática y esta propiedad goza de protección diplomática. Estás cometiendo múltiples delitos federales al estar aquí. Bruno sonrió con aprecio genuino por el compromiso de Hugo con la mentira que había protegido a su familia durante años. Tu hijo confesó haber atacado y agredido sistemáticamente a mujeres jóvenes en 3 países. Esas confesiones han sido grabadas y distribuidas a periodistas, agencias policiales y grupos defensores de víctimas. La inmunidad diplomática no puede enterrar pruebas que ya son públicas. La compostura de Hugo parpadeó ligeramente mientras procesaba las implicaciones. La protección de su hijo siempre había dependido del control del flujo de información, manteniendo las pruebas dentro de los canales diplomáticos, donde podían gestionarse o eliminarse. La exposición pública cambiaba toda la dinámica. Las confesiones coaccionadas obtenidas mediante secuestro y tortura son inadmisibles en cualquier proceso legal, dijo Hugo, reafirmando su autoridad diplomática. Cualquier cosa que hayas hecho aquí esta noche, no tiene validez legal. No me interesan los procesos legales, respondió Bruno en voz baja. Me interesa la justicia. La conversación fue interrumpida por la voz de Claudio Herrera crujiendo a través del auricular de Bruno. La policía de la Ciudad de México acaba de recibir una denuncia anónima sobre personal diplomático involucrado en casos de agresión sexual. Los contactos de Elena ya están publicando la historia. Hugo está a punto de perder su capacidad de manejar esto en silencio. Bruno vio que el teléfono de Hugo se iluminaba con llamadas entrantes, sus coordinadores en la capital, especialistas en gestión de crisis, asesores legales que se especializaban en hacer desaparecer los escándalos diplomáticos. Pero esa noche, la maquinaria de protección se estaba desmoronando bajo el peso de las pruebas documentadas y la exposición pública. ¿Qué quieres?, preguntó Hugo, su compostura diplomática finalmente resquebrajándose al darse cuenta de que las confesiones de su hijo podrían destruir carreras y la influencia de su familia, y resultar en un proceso penal que la inmunidad diplomática podría no evitar. Quiero justicia para cada chica a la que tu hijo lastimó. Quiero responsabilidad por tu papel al facilitarlo. Y quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Bruno sacó una tableta que mostraba las pruebas que Elena Yáñez había compilado, registros financieros, declaraciones de víctimas, comunicaciones entre Hugo y funcionarios que habían ayudado a encubrir los crímenes de su hijo. El alcance de la corrupción era asombroso y llegaba a departamentos de policía, hospitales y agencias gubernamentales de varios países. Creaste un sistema, continuó Bruno, diseñado para permitir que depredadores privilegiados cacen víctimas inocentes sin consecuencias. Convertiste la inmunidad diplomática en una licencia para la crueldad sistemática. Eso se acaba esta noche. El teléfono de Hugo volvió a sonar, esta vez mostrando un código de área de la CDMX que hizo palidecer su rostro. La llamada fue breve, profesional y devastadora. Cuando terminó, Hugo parecía mayor, disminuido, despojado de la autoridad que había protegido a su familia durante décadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a suspender mis credenciales diplomáticas en espera de una investigación, dijo Hugo, con la voz hueca por la derrota. Los funcionarios de Moldavia exigen mi destitución inmediata.
Los casos que la amiga periodista de tu esposa hizo públicos se están reabriendo en 3 países. Bruno sintió que una fría satisfacción se apoderaba de él. Hugo Sánchez estaba experimentando la destrucción de todo lo que había construido para proteger el comportamiento depredador de su hijo. La inmunidad diplomática que los había hecho intocables se estaba evaporando bajo el escrutinio público y las pruebas documentadas. Pero la justicia requería más que la destrucción de su carrera y procedimientos legales, requería responsabilidad personal entregada con precisión y finalidad. Tu hijo está en los cuartos de invitados, dijo Bruno, junto con sus cómplices y confesiones grabadas completas. Vas a caminar hasta allí, vas a ver lo que tu protección permitió y vas a entender exactamente qué tipo de monstruo ayudaste a crear. La compostura de Hugo finalmente se rompió por completo cuando se dio cuenta del alcance total de su situación. La protección diplomática de su hijo había desaparecido. Su propia carrera estaba destruida y la evidencia de sus crímenes ya era pública. El sistema que había pasado años construyendo para proteger a los depredadores había colapsado en una sola noche. Bruno señaló hacia las habitaciones de invitados con la fría cortesía de quien ha ganado una guerra para la cual tardó años en prepararse. Después de usted, embajador. Es hora de enfrentar las consecuencias. Capítulo 8. Ajuste de cuentas. Las habitaciones de invitados se habían transformado en un tribunal donde la inmunidad diplomática se encontró con la justicia personal. Hugo Sánchez se detuvo en la puerta, mirando a su hijo atado a una silla, rodeado de pruebas de un comportamiento depredador sistemático que ya no podían enterrarse ni justificarse. Héctor levantó la vista cuando su padre entró, con el rostro hinchado por las técnicas de interrogatorio de Bruno, y su arrogancia diplomática completamente destrozada. Papá, haz que esto se detenga. Háblales de la inmunidad, de la protección, de cómo esto no puede pasarnos a nosotros. Hugo Sánchez parecía mucho mayor de sus 58 años mientras contemplaba la escena. Su hijo y sus cómplices, asegurados con eficiencia profesional. Equipos de grabación documentando todo. Pruebas de actividades delictivas internacionales esparcidas por todas las superficies. Ya no hay inmunidad, dijo Hugo, con voz hueca y derrotada. La Secretaría suspendió mis credenciales hace 2 horas. Moldavia me destituyó pendiente de investigación. Todos los casos que enterramos están siendo reabiertos por autoridades que finalmente tienen pruebas que no pueden ignorar. Bruno estaba de pie junto a una mesa que mostraba las fotografías de las 9 víctimas. Sus vidas, cambiadas para siempre por la crueldad sistemática de la familia Sánchez. La foto de Ana en el hospital ocupaba la posición central, una chica de 16 años que se había defendido de un depredador protegido por inmunidad diplomática. Háblale a tu hijo sobre Isabela Herrera, dijo Bruno en voz baja. El rostro de Hugo se puso pálido al mencionar a la víctima de Madrid. Eso fue. Fue una tragedia, un malentendido que escaló más allá de las intenciones de cualquiera. Tenía 17 años. La voz de Claudio Herrera atravesó la habitación mientras emergía de las sombras. El padre español se movía con la furia controlada de alguien que había pasado 2 años planeando este momento. Era mi hija. Y tu hijo la empujó al suicidio después de destruir su fe en la justicia. Hugo miró a Claudio con creciente horror al reconocer las implicaciones. Esto no se trataba solo de la hija de Bruno. Se trataba de cada víctima que la familia Sánchez había creado en varios países, y algunas de sus familias se habían encontrado. Elena Yáñez entró en la habitación con una computadora portátil que mostraba la cobertura de noticias en tiempo real del escándalo en desarrollo. La BBC, CNN, Reforma y 12 medios internacionales están publicando la historia. Las confesiones grabadas son públicas, los registros financieros son públicos, y los grupos de apoyo a víctimas exigen un juicio en todas las jurisdicciones donde ocurrieron los crímenes. El alcance de la exposición pública estaba destruyendo años de cuidadosa gestión de su reputación. Hugo había forjado su carrera manteniendo los escándalos contenidos dentro de canales diplomáticos, pero esta exposición era demasiado amplia, demasiado coordinada para un control de daños tradicional. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Héctor, con la voz quebrada al darse cuenta de que la protección de su padre había desaparecido para siempre. Bruno sacó un teléfono satelital seguro y marcó un número que había memorizado años antes. Director Morales, habla Bruno Ramírez. Tengo algo que podría interesarle a la Corte Penal Internacional. La conversación fue breve, profesional y devastadora.
Bruno estaba ofreciendo pruebas de crímenes internacionales sistemáticos cometidos por personal diplomático, documentados con confesiones y registros financieros que demostraban la complicidad del gobierno. El tipo de caso que destruía carreras y resultaba en un tiempo de prisión importante. Hugo comprendió las implicaciones de inmediato. Un proceso internacional significaba que no habría inmunidad diplomática, ni protección política, ni capacidad de desaparecer en un exilio cómodo. Su hijo se enfrentaría a la justicia en tribunales diseñados específicamente para enjuiciar delitos que las autoridades locales no podían tocar. «Has destruido a mi familia», dijo Hugo, abandonando por fin cualquier compostura diplomática. «Tu familia se destruyó a sí misma», respondió Bruno. «Yo solo me aseguré de que el mundo pudiera ver lo que realmente son». Claudio Herrera se acercó a Hugo con los pasos medidos de un padre que había esperado 2 años por ese momento. Isabela escribió en un diario todos los días durante 3 semanas después de que tu hijo la atacara. Escribió sobre cómo el sistema le falló. Cómo la inmunidad diplomática hacía imposible la justicia. Escribió sobre ti específicamente. Cómo llamaste a las autoridades españolas y las amenazaste si presentaban cargos. La acusación golpeó a Hugo como un impacto físico. Había hecho esas llamadas, había utilizado la presión diplomática para enterrar los crímenes de su hijo, y personalmente había destruido la fe de una joven en la justicia. El suicidio de Isabela era tan responsabilidad suya como del propio Héctor. El diario ahora es público, continuó Claudio, junto con grabaciones de tus llamadas a los funcionarios españoles. El mundo sabe exactamente cómo se convirtió la inmunidad diplomática en un arma para proteger a los depredadores. Bruno activó una televisión montada en la pared que mostraba la cobertura de noticias del escándalo en desarrollo. Los medios internacionales trataban esto como algo más que justicia penal, era un examen fundamental de cómo se podía abusar de la inmunidad diplomática para encubrir un comportamiento criminal sistemático. La cobertura incluía entrevistas con grupos de defensa de las víctimas, expertos legales que explicaban cómo la protección diplomática se había corrompido, y políticos exigiendo reformas para prevenir abusos similares. La familia Sánchez se había convertido en el catalizador de debates internacionales sobre la responsabilidad y la justicia. La inmunidad diplomática de tu hijo desapareció, le dijo Bruno a Hugo. Tu propia protección está suspendida. Las pruebas son públicas y los casos están reabiertos. Pero la justicia legal lleva tiempo y, a veces, las víctimas necesitan una satisfacción más inmediata. Bruno le hizo un gesto a Carlos Serrano, quien entró con un equipo que hizo que el rostro de Hugo palideciera al reconocerlo. Como profesional diplomático, Hugo entendía las técnicas de interrogatorio, los métodos coercitivos y el tipo de justicia que operaba fuera de los canales legales. Tienes una opción, continuó Bruno. Tu hijo puede enfrentar procesos legales en tribunales internacionales, lo que llevará años y podría resultar en un cómodo encarcelamiento en instalaciones de mínima seguridad. O puede enfrentar la justicia inmediata, entregada personalmente por los padres cuyas hijas destruyó. La elección era clara, pero aterradora. Hugo podía proteger a su hijo de la retribución personal aceptando procesos legales que podrían ser indulgentes. O podía ver cómo se impartía justicia inmediata con la precisión de padres que habían perdido la fe en la protección institucional. Héctor miró a su padre y a sus captores, comprendiendo por fin que la inmunidad diplomática había sido lo único que se interponía entre él y las consecuencias de sus actos. Sin esa protección, era solo otro depredador enfrentándose a la rabia de las familias que destruyó. Papá, susurró Héctor. No dejes que lo hagan. Te hiciste esto a ti mismo, dijo Hugo, su voz cargando el peso de una derrota completa. Cada elección, cada víctima, cada vez que usaste nuestra protección para escapar de las consecuencias. Te lo hiciste a ti mismo, y se lo hiciste a nuestra familia. Bruno estudió a Hugo Sánchez, un profesional diplomático que había pasado su carrera gestionando crisis y protegiendo los intereses de su nación, ahora enfrentándose a la destrucción total de todo lo que había construido para proteger el comportamiento depredador de su hijo. Última oportunidad de tomar una decisión que importe, dijo Bruno en voz baja. ¿Justicia legal o justicia personal? Tu hijo enfrentará a una o a la otra, pero enfrentará a algo esta noche. Hugo miró a su hijo, el joven cuya protección le había costado su carrera, su reputación y su fe en el sistema al que había servido durante décadas. El depredador que se había escondido tras la inmunidad diplomática mientras destruía vidas inocentes.
Las próximas palabras del embajador determinarían cómo terminaría todo esto. Capítulo 9. Se hizo justicia. Hugo Sánchez miró a su hijo durante un largo momento, sin ver al agregado diplomático que había estado protegido por inmunidad, sino al depredador que había destruido sistemáticamente las vidas de varias mujeres jóvenes en 3 continentes. El peso de la crueldad permitida, las pruebas enterradas y la corrupción institucional se posó sobre sus hombros con una finalidad aplastante. Elijo justicia, dijo Hugo en voz baja, con la voz llena de la aceptación exhausta de quien finalmente ha dejado de huir de las consecuencias. Bruno asintió con sombría satisfacción. ¿La legal o la personal? Ambas. La palabra flotó en el aire caribeño como una sentencia. Hugo Sánchez, diplomático de carrera, protegido por décadas de poder institucional, estaba abandonando a su hijo para que enfrentara una responsabilidad que la inmunidad diplomática había impedido durante años. Elena Yáñez documentó todo con precisión profesional. Sus grabaciones capturaron el momento en que la protección diplomática se desmoronó bajo el peso de la crueldad documentada. La caída de la familia Sánchez se convertiría en un caso de estudio de cómo la inmunidad institucional podía corromper la justicia hasta que la responsabilidad personal se hiciera inevitable. Bruno activó su sistema de comunicación segura, conectándose con sus contactos en las agencias de policía de 3 países. En cuestión de minutos, transmitió paquetes de evidencia completos a fiscales que habían estado esperando durante años para obtener inteligencia procesable sobre delitos diplomáticos. La Interpol emitirá órdenes de arresto en cuestión de horas, informó Bruno. La Corte Penal Internacional está abriendo procedimientos formales y las autoridades locales en Madrid, la Ciudad de México y Londres están reabriendo cada caso que su familia enterró. Héctor Sánchez miró a su padre y a sus captores, entendiendo finalmente que su protección se había ido para siempre. La inmunidad diplomática que lo había hecho intocable se estaba evaporando bajo el escrutinio público y sin el apoyo de su padre. Esto no ha terminado, dijo Héctor, tratando de mantener su actitud desafiante a pesar de los cinchos de plástico y la evidencia abrumadora. Nuestros abogados impugnarán todo. Alegaremos coacción, persecución diplomática. Claudio Herrera lo interrumpió con la fría precisión de un padre que había esperado ese momento durante 2 años. Tus confesiones son públicas. Los registros financieros son públicos. Las declaraciones de las víctimas son públicas. La inmunidad diplomática no puede enterrar pruebas que ya no existen en los canales diplomáticos. Bruno sacó su teléfono y le mostró a Héctor la cobertura de noticias en tiempo real. Los medios internacionales trataban el caso Sánchez como algo más que justicia penal, era un examen fundamental de cómo se podían corromper las protecciones diplomáticas para permitir un comportamiento depredador sistemático. La cobertura incluía entrevistas con grupos de defensa a las víctimas, expertos legales explicando el abuso de la inmunidad diplomática, y políticos exigiendo reformas para prevenir delitos similares. La familia Sánchez se había convertido en un símbolo del fracaso institucional y la necesidad de una justicia personal cuando los sistemas legales no podían alcanzar a los poderosos. Querías probar que la inmunidad diplomática te hacía intocable, le dijo Bruno a Héctor. En cambio, has demostrado que algunas formas de justicia operan fuera de la protección diplomática. Carlos Serrano entró llevando un último equipo que aseguraría que la familia Sánchez enfrentara una responsabilidad completa. Órdenes de confiscación financiera, órdenes de decomiso de bienes y documentos de extradición que los seguirían a cualquier jurisdicción que intentaran alcanzar. Cuentas suizas congeladas, propiedades en Caimán incautadas, pensiones diplomáticas suspendidas, informó Carlos con satisfacción profesional. La familia Sánchez acaba de volverse financieramente responsable de la compensación a las víctimas y los procedimientos legales. Hugo contempló la destrucción de todo lo que había construido a lo largo de una carrera diplomática de 3 décadas. La protección de su hijo le había costado su puesto, su riqueza, su reputación y su libertad. El poder institucional que había ejercido para enterrar escándalos se estaba volviendo en su contra con una eficiencia devastadora. ¿Qué nos pasa ahora?, preguntó Hugo con la voz hueca de quien ya sabía la respuesta. La justicia legal seguirá su curso, respondió Bruno. Procesos internacionales, procedimientos de extradición, sentencias de prisión que reflejan la magnitud de sus crímenes. Su hijo enfrenta cargos en 3 países, y la inmunidad diplomática ya no puede protegerlo. Bruno hizo una pausa, estudiando a la familia diplomática que había tratado el sufrimiento de las víctimas como un daño colateral aceptable para mantener su estatus protegido.
Pero primero, se enfrentan a la justicia personal. Claudio Herrera se acercó a Hugo con fotografías de su hija. Isabela a los 17, brillante y llena de esperanza, destruida por el comportamiento depredador que la inmunidad diplomática había permitido. Ella creía en la justicia hasta que tu familia le enseñó que el poder hace intocables a algunas personas. Murió creyendo que su sufrimiento no importaba porque su atacante tenía protección diplomática. La acusación llevaba el peso de una autoridad moral absoluta. Hugo había destruido personalmente la fe de una joven en la justicia, había usado presión diplomática para enterrar evidencias, había habilitado el continuo comportamiento depredador de su hijo haciendo creer a las víctimas que la responsabilidad era imposible. El diario de tu hija ahora es público, continuó Claudio, su voz espesa de ira controlada. Cada palabra que escribió sobre cómo tus amenazas hicieron imposible la justicia. Cada día que documentó la pérdida de fe en los sistemas diseñados para proteger a los inocentes. Murió porque le enseñaste que la inmunidad diplomática era más poderosa que la justicia. Hugo Sánchez, diplomático de carrera, profesional institucional, finalmente se quebró por completo bajo el peso de la responsabilidad personal. Los crímenes de su hijo habían destruido múltiples familias, pero su propio papel al permitir esos crímenes había llevado al suicidio a una chica de 17 años. Bruno dio un paso al frente con la serena certeza de quien ha cruzado todos los límites morales y legales para llegar a este momento. Hugo Sánchez, usaste la inmunidad diplomática para proteger un comportamiento depredador sistemático. Corrompiste la justicia para proteger a un monstruo. Destruiste familias para mantener tu carrera. La acusación formal llevaba el peso de pruebas documentadas y la convicción personal. Bruno había abandonado su carrera, había arriesgado su libertad y había cruzado fronteras internacionales para impartir la justicia que los sistemas legales no podían proporcionar. Héctor Sánchez, apuntaste sistemáticamente y agrediste a mujeres jóvenes mientras te escondías detrás de la protección diplomática. Disfrutabas tanto de la destrucción psicológica como de la violencia física. Celebrabas la indefensión de las víctimas como prueba de que eras intocable. Bruno miró a ambos hombres de la familia Sánchez. Padre e hijo, facilitador y depredador, representantes de una corrupción institucional que había hecho imposible la justicia para demasiadas víctimas. Algunos delitos requieren responsabilidad personal cuando los sistemas legales fallan. La justicia final fue rápida, personal y absoluta. Claudio Herrera y Bruno Ramírez, padres cuyas hijas habían sido destruidas por depredadores diplomáticos, entregaron consecuencias que habían sido imposibles mientras la familia Sánchez mantuvo su estatus protegido. 6 meses después, Bruno se sentó junto a la cama de hospital de Ana por última vez mientras se preparaba para ser dada de alta. Su hija se había recuperado del trauma físico y psicológico con la misma determinación que había mostrado la noche que se defendió de Héctor Sánchez. La terapia está ayudando, dijo Ana, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. La doctora Macías dice que estoy progresando excelente. Pero saber que enfrentó las consecuencias de lo que me hizo. Eso ayudó más que nada. Bruno apretó la mano de su hija, sintiendo la fuerza que la había guiado a través de meses de recuperación. Ana había heredado algo más que su mente táctica. Había heredado su negativa a aceptar la derrota y su compromiso con la justicia cuando los sistemas fallaban. ¿Qué les pasó?, preguntó Ana. Justicia legal, respondió Bruno. Hugo Sánchez recibió 15 años por cargos de corrupción, conspiración y complicidad en un tribunal internacional. Su inmunidad diplomática no pudo protegerlo de los crímenes institucionales sistemáticos. Bruno hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Héctor Sánchez enfrentó la responsabilidad personal antes de que comenzaran los procesos legales. A veces, la justicia requiere una entrega más inmediata de lo que los sistemas judiciales pueden proporcionar. Ana estudió el rostro de su padre, reconociendo la expresión que había visto cuando se ocupaba de las amenazas contra su familia. Había heredado lo suficiente de su mente analítica como para entender lo que significaba la responsabilidad personal en el vocabulario de Bruno. Bien, dijo con silenciosa satisfacción. Isabela Herrera también merecía justicia. Todas lo merecíamos. Bruno miró por la ventana del hospital hacia la Ciudad de México, pensando en Claudio Herrera, quien había regresado a España para reconstruir su vida en torno a la memoria de su hija. En Elena Yáñez, cuya investigación había provocado reformas internacionales a las protecciones de la inmunidad diplomática. En Carlos Serrano,
que había ayudado a impartir justicia cuando los sistemas legales demostraron ser inadecuados. Sobre todo, pensó en las 9 mujeres jóvenes cuyas vidas habían sido destrozadas por depredadores protegidos por inmunidad diplomática. 8 de ellas tendrían la oportunidad de sanar, de reconstruirse, de encontrar la paz al saber que sus atacantes habían enfrentado las consecuencias. Una de ellas, Isabela Herrera, había encontrado la paz al saber que su muerte había catalizado la justicia para otras. Algunas personas pierden su derecho a la protección legal cuando eligen destruir la inocencia, dijo Bruno en voz baja, repitiendo las palabras que lo habían guiado a través de meses de planificación y ejecución. Ana apretó su mano con la fuerza de alguien que había sobrevivido a un asalto, a un trauma y a un fracaso institucional. Gracias por mostrarme cómo se ve la justicia cuando los sistemas fallan. Bruno le sonrió a su hija. Brillante, fuerte, inquebrantable. A pesar de todo lo que Héctor Sánchez había intentado destruir en ella, había heredado su mente táctica, su certeza moral y su comprensión de que a veces las personas buenas tenían que cruzar líneas para proteger a los inocentes. La familia Sánchez había aprendido que la inmunidad diplomática tenía limitaciones geográficas y morales. La justicia los había encontrado a pesar de la protección institucional, impartida con precisión por padres que se habían negado a aceptar que el poder hacía intocables a ciertas personas. Afuera de la ventana del hospital, la Ciudad de México continuaba con sus asuntos diarios de política y diplomacia, ignorante de que 2 diplomáticos de carrera habían aprendido recientemente la diferencia entre la inmunidad legal y la responsabilidad personal. La justicia, había descubierto Bruno, era a veces una responsabilidad personal que no podía delegarse en instituciones. Algunas lecciones tenían que ser entregadas en persona. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal, eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.